En el día de hoy, como este programa o estos mensajes salen por radiosana.com, y en el día de hoy surgieron varias interrupciones, disruptions, con la, con la tecnología, con el equipo de radio. Y lo que el Espíritu nos habló en el primer mensaje, que es en inglés, nos habló acerca de las diferentes maneras de lo que estamos tratando ahorita, para que nosotros podamos aprender a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Hay unas escrituras que voy a dar en el día de hoy porque Él mismo nos viene hablando acerca de una intimidad que nos hace falta ahorita por causa de los tiempos. Él quiere, tenemos que entender algo, en medio de lo más alto y fuerte, como me dijo años atrás, Él dijo, tienes que aprender a oír mi voz, a escuchar mi voz, en medio de los lugares o las situaciones más ruidosas, al igual que en los tiempos o lugares o situaciones que están en silencio o calmado. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, porque esta voz de Él, la persona del Espíritu Santo, es Dios mismo. Él es el consejo, el consejero, es la sabiduría. Y Él es el que nos guía hacia toda la verdad. Él es el que nos lleva en la dirección de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aparte, Él quiere ser, como dije al principio de mi primer programa, Él ahorita hay un poder dinámico del Espíritu Santo que está tan tangiblemente disponible. Pero como hay tanto ruido en las vidas, estamos en una generación muy ruidosa. Hay mucho ruido, hay mucho sonido, mucho que está causando interrupciones, distracciones, como puede ser el ruido de una situación que estemos enfrentando, el ruido de la generación, el ruido de la nación, el ruido del problema, el ruido de los pensamientos, el ruido de todas las voces que estén hablando. Y no estoy hablando de demonios hablándonos, aunque el mundo espiritual de las tinieblas está activamente y ruidosamente trabajando para causar impedimentos en la vida del creyente, para que no tengamos esa claridad de sonido de la voz del Espíritu Santo y no podamos ser esos portadores del reino de Dios y de su presencia, y que no se pueda mirar el efecto del poderoso Espíritu Santo que está en nosotros y que quiere fluir a través de nosotros. Y quiere que aprendamos también, como me dijo años atrás, dijo, tienes que aprender a encontrar mi sabiduría en medio de toda tormenta, en medio de todo problema, en medio, lo voy a expandir eso un poco más, en medio de tanta voz, tanta agitación en el espíritu o tanto voz que habla. Tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, no se te olvide esto, todos los quehaceres de la vida, los problemas, los impedimentos, las imposibilidades, los retos, las obligaciones, todas estas cosas que están hablando. Y el Espíritu de Dios viene entrenándonos porque Él nos urge, es necesario que continuemos avanzando y atravesando toda espesura de distracción, de disruption, todo lo que interrumpe o puede interrumpir si lo dejamos, el estar en una completa sincronización y sintonía con la voz del Espíritu Santo, para que no tengamos efecto.
Hay así como Elías, él no escuchó a Dios en el terremoto, en el viento. Él no escuchó la voz en lo ruidoso. Él escuchó la voz apacible, the still small voice. Esa voz apacible, calmada, que si no tiene cuidado uno se nos pasa, pero Él está hablando. Esa voz está en medio de tormentas, problemas, en medio de todo el ruido y voces que están hablando ahorita. Somos una generación muy ruidosa, hay tanto ruido. Y Él está buscando que su pueblo, individualmente y corporalmente, comiencemos a entrar en momentos y todo el día, porque todo el día tenemos cosas que hacer. No nomás en el momento o el tiempo que se da como devoción, sino que todo el día estemos continuamente escuchando su voz, comunicándonos y hablando con Él, y escuchando lo que Él nos está hablando. Nosotros no podemos hablar con el aire, no podemos hablar con el poder, no podemos hablar con la señal, no podemos hablar con el viento ni el viento recio, pero sí podemos y debemos de hablar con la persona de Dios que está con nosotros, el Espíritu Santo. No podemos hablar con el fuego. El fuego no nos va a hablar para atrás. Bueno, nos habla si nos acercamos de más y nos quema, pero estamos hablando de voz. Escuchar la voz de Dios. Y para los que dicen, pues yo no oigo la voz como así audiblemente, no tenemos que. Porque cuando nosotros, así como nos viene recordando y reenseñando el Espíritu Santo, nosotros somos seres vivientes de espíritu. Cuando venimos a Cristo, fuimos renacidos, como ya nos enseñó, y ahora nuestro espíritu se ha unificado, se ha hecho uno con el Espíritu Santo, que es el que nos dio la vida eterna. Ahora la vida vive en nosotros. Somos una nueva persona que ahora somos espíritu y que tenemos un alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma, y vivimos en un cuerpo. Pero la persona verdadera es nuestro espíritu. Por eso Dios nos dice en su palabra, Jesús, que Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu, aunque puede tomar forma en muchas maneras, aunque se puede manifestar y revelar de muchas maneras, pero Dios es espíritu. Y los que le adoramos, le servimos, los que vivimos para Él, los que nuestra vida para Él es una administración para Él, es una adoración, es una manera de estar en esa comunión con Él. Debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso es urgente y es necesario que vivamos en el Espíritu de Dios, en espíritu, de espíritu a espíritu, y en verdad, la verdad de Dios. Y en eso nos va a llevar nos elevará nuestra persona, nuestra verdadera persona, que es espíritu, y comenzar a vivir las realidades de Dios, de su mundo, de su reino aquí en la tierra. Y eso nos va a abrir a diferentes y más profundas revelaciones de la persona de Dios, de su carácter, de su ser, de todo. Y va a comenzar a revelarse a nosotros, y esa persona de Dios que ya vive en nosotros, esa persona de Dios, el Espíritu Santo, a nivel que nosotros vamos caminando con Él y unificándonos en manifestación. Escucha lo que dije, unificándonos porque ya somos uno con Él, pero la realidad de Él en nosotros no se puede ver excepto al nivel de conocimiento y rendimiento a la persona de Él. No nomás en palabras podemos decir estoy rendido a ti, pero cuando viene algo y nos dice lo contrario de cómo pensamos y estamos viviendo, o las voces que estamos escuchando, tanto ruido que nos dice que las situaciones van a ser de cierta manera, las cosas en la tierra van a ser de cierta manera. Pero llega el mundo de Dios, su gobierno, su reino, a través de la persona del Espíritu Santo, y nos dice lo contrario. Si nosotros aceptamos y continuamos con eso, atravesamos toda la espesura de ruido,
de voces, de impedimentos. Con esta realidad vamos a causar que el reino de los cielos, su gobierno, sea el que viene y gobierna en la tierra, y vamos a comenzar a mirar las cosas en la tierra como en el cielo. Elías no escuchó a Dios, la voz de Dios en el ruido. Él lo escuchó en esa voz apacible. Y tenemos que aprender a oír esa voz apacible para que podamos nosotros saber qué dirección vamos a llevar nosotros y cómo vamos a seguirlo al Espíritu Santo. En el libro de Mateo, dice en Mateo 6, versículos 9 y 10, y el enfoque es el versículo 10, pero voy a leer desde el 9. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o en otra traducción dice, en el cielo, el más alto cielo, el ámbito de Dios, su mundo, su gloria, su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, apartado, no es común, no es como cualquier cosa, persona o cualquiera de los dioses paganos. Él es el santificado, apartado, el sumo, el más alto, el único Dios vivo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ya lo es en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando viene la voluntad de Dios y se hace a la manera de Dios, a su gobierno, como es su reino, en la tierra se van a tener que sujetar las cosas y nada será un impedimento para su mundo, su reino, su manera de hacer las cosas. Y cuando nosotros caminamos por medio de nuestra intimidad, oyendo la voz del Espíritu Santo, esa voz apacible, en un continuo fluir que no para, no cesa, y nosotros caminamos con eso y atravesamos toda interrupción, y atravesamos todo lo que quiere causar desenfoque, todo lo que quiere llevarnos en otra dirección, todo lo que distracción de todo tipo, como sucedió en este día preciso, para los que están escuchando por las redes sociales. Hoy día hubo la interrupción de la tecnología, el equipo de radio, que no sale ahorita en vivo en la radio, pero sí va a salir en las redes. ¿Por qué? Por estas interrupciones. Hay un continuo interrupción de parte del enemigo y cosas que van a suceder a través del día que nos van a querer causar desenfocarnos, desanimar, llevarnos en otra dirección o tomar la realidad terrenal y no atravesar hasta que miremos que nuestra persona encontró el consejo, la sabiduría, la realidad de Dios o la voz del Espíritu y nos llevó hasta que atravesemos esa espesura y causar mirar que a la manera de Dios, el reino de Dios, llegue y se haga la voluntad de Dios. Puede ser en un cuerpo, en una vida, una familia, un ministerio, una comunidad, una nación, un caso legal, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestra alma. Hay una unificación. Cuando nuestro espíritu llegó a ser uno con el Espíritu Santo, volvimos a nacer. Hemos sido trasladados a ese reino que Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Yo no opero como ustedes operan aquí en la tierra. Mi mundo no es, mi reino no es de este mundo. Y si nosotros ya nacimos de nuevo, hemos sido unificados, hechos uno con el Espíritu Santo. Y escucha esto, algo bien tremendo. Cuando Jesús venga por la iglesia, o sea, en el rapto, cuando Jesús venga por la iglesia, Él viene por aquellos quienes estemos uno con el Espíritu Santo. Somos uno, somos nacidos de nuevo, el Espíritu está en nosotros, la persona del Espíritu Santo, porque Jesús va a venir para llevarse a su Espíritu. Se va a llevar a la persona, el Espíritu Santo no va a estar aquí. Incluso el poder que nos va a llevar a mirarnos con Jesús o al cielo, si estamos aquí todavía vivos, para cuando Jesús venga por su iglesia, será el mismo poder del Espíritu Santo, pero Él viene por su Espíritu. Él se va a llevar a todos los que somos uno con el Espíritu Santo. Entonces, si ya somos uno, ahora hay que comenzar a vivir esta realidad que tan urgente es
para verse aquí en la tierra y comenzar a ser esos portadores de su reino y de su presencia en plena manifestación, para poder causar que vivamos en diferentes dimensiones de revelación, de gloria, de poder y de su reino. Aquí en la tierra va a ser necesario atravesar todas las distracciones, todos los desenfoques, todo lo que viene a interrumpir que miremos estas realidades. Pero cuando viene esa realidad de Dios, su reino, se hace la voluntad de Dios, a la manera de Dios y a las maneras de Dios, es el reino de Dios. Viene y gobierna en la tierra, inmediatamente se interrumpe todas las cosas en la tierra como llevaban su rumbo y son cambiadas, transformadas. Hay liberación, sanidad, hay efecto. En donde hay caos, hay orden y se lleva a cabo la voluntad de Dios. Así de que nosotros ocupamos conocer la voluntad de Dios, y para conocerla es urgente que vuelvamos a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia. Jesús, la palabra de Dios, el verbo es Jesús, y cuando estamos comiendo la palabra, estamos comiendo del pan de vida de Dios, y si lo dejamos que sea lo que nos gobierna, que sea su gobierno lo que nos gobierna, entonces nuestras vidas comenzarán a elevarse, a surgir a las realidades de Dios, y comenzaremos a mirar más y más las realidades, las cosas y el efecto del reino aquí en la tierra. En mi libro, Reino de los Cielos, un movimiento en sí mismo, Dios dice que cuando su reino se manifiesta en la tierra o en cualquier situación o persona o gobierno o escuela o nación, donde quiera que el reino, cuando su reino llega y se manifiesta, o sea, es evidente el efecto. No hay nada ni nadie que puede controlar el efecto de su gobierno, de su reino, que comienza a tener el efecto aquí en la tierra. Ni tiempo puede gobernar o tener poder sobre mi gobierno, ni distancia, ni impedimentos terrenales, ni del mundo de las tinieblas. Nada puede tener, nada tiene poder ni tendrá poder. Cuando mi reino llega a la tierra a manifestarse, entonces las cosas inmediatamente cambian. Comienzan los milagros, las transformaciones, las liberaciones, las sanidades. Todo el efecto de Dios, que es la voluntad de Dios, comienza a verse aquí en la tierra. Por eso urge que no importa el impedimento, como en este día. No importa el ruido que esté en nuestro alrededor. Somos una generación muy ruidosa. Ruidos no nomás en las noticias, ruidos en todo tipo de maneras. Y nuestra persona va a tener que aprender a tener comunicación con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo que está en nosotros y que quiere mostrarse a través de nosotros como portadores de su presencia, y que vamos a estar causando efecto. Hay cosas que no vamos a poder transformar ni cambiar hasta que subamos y entremos a dimensiones más altas y profundas de caminar con Él por causa de los tiempos que estamos viviendo. Y así como Jesús, cuando Él ascendió, ahora vamos a Hechos capítulo 1, cuando Él ascendió al cielo ante sus discípulos que estaban con Él, y de repente ya se despidió y empezó a subir, a ascender al cielo. Dice la palabra de Dios que lo vieron subir hasta que ya una nube lo cubrió a Jesús, ya no pudieron verlo más. Y entonces aparecieron dos hombres que sabemos son ángeles y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando para allá arriba? Este Jesús que ustedes vieron ascender vendrá de la misma manera que ustedes lo vieron subir. Entonces, si una nube lo cubrió, entonces ahorita ya está una nube cubriendo a Jesús. La aparición, la venida, el regreso de Él por su iglesia. Y nosotros, es tan tangible ya la nube de presencia, de gloria, el poder, el fuego de Dios, el dunamis, la dinamita de presencia, el viento recio, todo lo que se va a manifestar en la tierra ya está disponible tangiblemente, pero nosotros nos es necesario subir, mirar hacia arriba y con un hambre
por entrar en esas realidades, todos los días comenzar a vivir conectados ininterrumpidamente con la persona de Dios, el Espíritu Santo, y querer entender y hablar con Él y escuchar, porque las conversaciones son dos lados. Uno habla, otro escucha, luego el otro habla y este escucha. Intercambiamos pensamientos, corazón, intimidad. Empezamos a escuchar lo que Él tiene que hablarnos, decirnos, y nosotros accionamos y lo tomamos y dejamos que nos gobierne, o nos dirigimos con eso, buscamos la sabiduría, el consejo, y aprendemos a oír a la voz del Espíritu Santo en lo más ruidoso y en lo más calmado y callado de nuestras vidas, de la situación. Hay veces que en los servicios de iglesia puede ser tan ruidoso que hay veces hasta puede ser un poquito irritante que esté tan ruidoso cuando el Espíritu está queriendo tener un momento más calmado, o no que está mal que tengamos ruido, no estoy diciendo eso, pero hay veces que vamos a tener que silenciarnos un poco para poder darle lugar a la voz apacible del Espíritu Santo. Pero si hay ruido, tenemos que aprender a oír la voz apacible del Espíritu Santo. Esa voz, still small voice, en inglés dice esa voz pequeña, calmada, no que Él es pequeño, sino que es como un whisper, un susurro del Espíritu Santo, que si no prestamos atención, no lo vamos a escuchar. Y así como Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, él no lo oyó en todas las manifestaciones, en todo el terremoto, no lo oyó en nada de eso, lo oyó en esa voz apacible. Inmediatamente supo, Dios me está hablando. Dios nos habla a través de mensajes, a través de la Biblia, a través del caos, a través de canciones, a través de la danza, a través de muchas maneras. Pero si no tenemos el oído afinado a la voz apacible del Espíritu Santo, se nos va a pasar y no vamos a saber cómo tomar ni cómo participar de esa nube que está encubriendo la venida de Jesús, pero que ya está a la puerta porque estamos muy cerca de la venida de Él. Por eso hay tanto ruido, ruidosa es esta generación. Y tenemos que entrenar nuestro espíritu, nuestro oído espiritual, para oír la voz del Espíritu Santo, a pesar de las interrupciones, tener una comunicación ininterrumpida con el Espíritu Santo, porque en eso está y estará la sabiduría, el consejo, y sabremos cuál es la voluntad de Dios. Lo que ya está escrito, esa es la voluntad de Dios, pero hay que descubrirlo y saber cómo aplicarlo para que en la tierra sea a la manera de Dios evidente el reino de Dios, su gobierno, y lo que no sabemos, porque nos va a llevar a profundidades de intimidad con Él, que nos va a llevar en diferentes dimensiones y niveles en revelación, en conocimiento de Él y manifestaciones en la tierra. Tendremos que aprender a atravesar toda interrupción, todo desenfoque, todo deseo, todo caos, y corre para acá, corre para allá, en redes sociales, todo lo que dice, tienes que agarrar eso, tienes que comprar aquello, tienes que correr para acá, los quehaceres de la vida, las necesidades, los anhelos, los deseos, todo. Y empezar a vivir como dice Jesús, mi mundo, mi reino no es de este mundo. La manera que yo gobierno y como yo hago las cosas aquí en la tierra y en todo el universo y en el mundo espiritual no es de este mundo. Entonces este mundo al cual ya pertenecemos, en el cual ya está nuestro espíritu, tenemos que aprender a vivir de esa manera. Porque el momento que llega ese mundo a verse a través de nosotros, es donde vamos a mirar las sanidades. En mi libro Reino de los Cielos, la palabra del Espíritu que dio, cuando viene mi reino y se manifiesta en la tierra, no hay nada que lo va a poder detener ni contener. No hay nada que lo pueda impedir ni interrumpir. No hay absolutamente nada que pueda gobernar sobre esa realidad, mi voluntad, mi reino, como yo opero, como yo gobierno. Si un cuerpo está enfermo y el doctor ya dijo no se va a sanar, así es, y de eso se va a morir o va a empeorar, pero nosotros aferrados a tomar la realidad celestial, porque ya sabemos que por las llagas de Jesús ya fuimos curados, vamos y ininterrumpidamente estamos con esa búsqueda interna y externa y en todo lo que hagamos.
buscamos la realidad de Dios y cuando la descubrimos porque oímos la voz del Espíritu, esa tomamos y causamos sin retractar esa realidad hasta que se mire esa persona levantarse de ese lecho de muerte. Entonces, y ahí es cuando ya podemos decir, el reino de los cielos se ha establecido. La voluntad de Dios se ha hecho, porque la voluntad de Dios es esta y era esta, y si nosotros dejamos de adaptarnos a lo que nos dicen o lo que pasamos o toda la agitación y el caos y tormentas y problemas e impedimentos, interrupciones y los ámbitos o niveles y dimensiones terrenales, si dejamos nosotros de vivir de esa manera, vamos a comenzar a mirar nuestras vidas elevarse de gloria en gloria, en dimensión de lo que es la realidad del cielo y comenzaremos a mirar el reino manifestado y cambiando las cosas en la tierra. Y la persona del Espíritu Santo ya está con nosotros, está en nosotros, ya fuimos hechos uno con Él. Ahora ya nomás tenemos que darle y más, no nomás de palabras, sino tomar el gobierno de Dios que gobierne nuestras vidas y a través de nosotros la mente de Cristo, cómo piensa Él, cómo habla Él, cómo es su mundo, cómo es su persona. Y aprender más que todo a escuchar la voz apacible del Espíritu Santo, a pesar de las interrupciones, a pesar de todo eso. Aprender a vivir de la voz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y en esto, como urge tanto, y como ya está la nube cubriendo a Jesús, la venida de Jesús, esa nube es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ya está ahí, ¿por qué no tomar de esta manifestación de su persona, de su poder, ahí es donde vamos a mirar la evidencia de la persona del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu de Cristo que está en nosotros. Y ahí es donde comenzaremos a mirar gloria, poder, el reino, las manifestaciones, lo milagroso, lo sobrenatural. Porque ya está disponible y ahorita más que nunca, como ya se avecina la venida de Cristo, ya se avecina la entrada de la última hora antes de la venida de Cristo, ya tenemos que comenzar a entrar a profundidades y en estas exigirnos a nosotros mismos no interrumpir esa continua comunicación con el Espíritu Santo hasta que escuchemos, hasta que miremos avivamientos, derramamientos que se derramen sobre esta generación, sobre nuestra casa, nuestra persona, nuestra iglesia, la comunidad, en el gobierno, en todo, y comencemos con esa realidad a silenciar todo lo demás que está hablando tan ruidosamente. Así que tomemos tiempo todo el día, estemos en continuo, ininterrumpida comunicación con el Espíritu Santo, de espíritu a espíritu, hasta que miremos que el reino es establecido, que nuestra persona es elevada y que ya no vivimos en la tierra como terrenales, ya no pensamos como todo lo que nos limita en la tierra, sino que estamos causando que esa realidad se comience a ver hecho una realidad en la tierra. Y ahí es cuando decimos, la voluntad de Dios se hizo y el reino fue establecido y la voluntad de Dios se hizo. Que la palabra de Dios te ayude en este día. El programa Espíritu Santo Derrámate o Buenos Días Espíritu Santo. Mi nombre es Pastor Elpida Vizcarra. Visita gloriosoderramamiento.com o ministeriosarreino.com y comparte los mensajes, medítalos, aplícalos. Y también suscríbete gratis al podcast y al canal de YouTube Espíritu Santo, derrámate. Hasta el próximo mensaje. Que Dios te bendiga. Bye bye.